Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Dictadura de los hermanos Fidel y Raúl Castro conmemora el aniversario número 60 del inicio de la denominada Revolución Cubana. El 26 de julio de 1953, el entonces cuartel militar de Moncada fue el objetivo de la primera y fallida acción armada que perpetró Fidel Castro contra el régimen instaurado por Fulgencio Batista. Esta seguirá siendo la revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes. Tras el cruento ataque, Fidel Castro terminó encarcelado, 2 años después fue amnistiado y en 1959 depuso al dictador Batista para instaurar en reemplazo su propio régimen. Y mi reconocimiento emocionado y profundo al pueblo de Cuba, que es hoy orgullo y ejemplo de América. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde Miami, el expreso político Pedro Pablo Álvarez y el reconocido disidente al régimen de los hermanos Castro, Guillermo Fariñas, analizan desde la perspectiva de la oposición el referente que deja 60 años después la dictadura castrista en Cuba y sus secuelas en América Latina. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El ambivalente significado que representa para Cuba y para América Latina la conmemoración del 60º aniversario del primer intento fallido de Fidel Castro y su tropa de tomarse el poder en Cuba. Este hecho marcó el inicio de la revolución cubana. Hoy, sin la presencia de Fidel Castro y acompañado por 8 mandatarios del continente americano, Raúl Castro, su sucesor en el poder, destacó el valor histórico y los cambios sociales que, según él, ha tenido la nación caribeña gracias al régimen que reemplazó en 1959 la dictadura de Fulgencio Batista por otra similar. Esta seguirá siendo la revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, proclamado por Fidel el 16 de abril de 1961 en el entierro de las víctimas de los bombardeos previos a la invasión de Playa Girón. Esta, repito, porque se ha demostrado en 60 años, seguirá siendo una revolución de los jóvenes. ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! El punto clave de la noticia, la vigencia, la incidencia, el reconocimiento y la influencia política que mantiene la dictadura cubana en América Latina. Pese a la ausencia de democracia y la violación de libertades individuales que impera en la isla, actualmente el presidente Raúl Castro ostenta la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Al mismo tiempo, el denominado Bloque del ALBA, compuesto por países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, mantienen estrechos lazos de cooperación con La Habana, un apoyo que de alguna manera le ha servido como oxígeno político y económico para que los hermanos Castro aún se mantengan en el poder. Y qué privilegio, 60 años después, que todos nosotros, América Latina entera, tengamos ese faro de luz llamado Fidel allí todavía. Y que nadie tiene el derecho, por ser grande y fuerte, a aplastar a los pequeños y a los débiles. La revolución de Cuba es la madre de las revoluciones antiimperialistas en América y en el mundo. Y que la libertad, la soberanía, la justicia, la independencia y el derecho a la paz de los pueblos sí pueden ser defendidos.
El punto clave de la noticia, la perspectiva que tienen los disidentes políticos en Cuba frente al aniversario número 60 de los hechos que marcaron el inicio de la revolución y posterior dictadura de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Pese a las amenazas y a la persecución del régimen, valientes opositores mantienen su lucha para que Cuba avance hacia una verdadera democracia en la que los ciudadanos recuperen libertades básicas, tales como el derecho a la libre expresión. Creo que el absurdo me parece más absurdo, ¿no? O sea, me crea una sensación de impotencia de ver cómo los ciudadanos de la isla de Cuba pues están condenados a vivir como ciudadanos del siglo XX, desde la sociedad civil, desde los movimientos disidentes, opositores, del sector crítico, logremos hacer una presión que obligue al gobierno a cambiar. Lo más importante es que Cuba está necesitado de libertad y que la libertad depende de nosotros los cubanos, pero sí queremos contar con el apoyo de los amantes de la libertad, con los mandatarios de diferentes países, pero también con la comunidad internacional. No es muy difícil mediar ante un gobierno como el de Cuba, que ya por cierto lleva más de 54 años en el poder y que no escucha a nadie. Suele actuar al margen de la ley internacional y lo más inquietante es que muchas veces actúa al margen de las leyes nacionales. Muy bien, comenzamos el programa La Noche, hoy con los protagonistas de la noticia. Saludo a Guillermo Fariñas, de Miami, Florida. Él es uno de los principales opositores políticos, uno de los valientes opositores que pues ha librado una fuerte lucha, un activista de derechos humanos en Cuba. Él hoy se encuentra en Miami, es premio Sájarov y es portavoz de la Unión Patriótica de Cuba. Señor Fariñas, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Bueno, muchas gracias a ti, Jefferson, a tu equipo de trabajo y a todos los televidentes en Estados Unidos, América del Norte y toda Latinoamérica. Bueno, señor Fariñas, hoy el gobierno cubano, el gobierno de los hermanos Castro, celebra lo que ha sido el 60º aniversario del ataque o de este asalto a Moncada que marcó el inicio de la Revolución Cubana. Me refiero pues a ese primer momento en el que Fidel Castro hizo un asalto armado contra la dictadura de Fulgencio Batista. Ellos lo han celebrado como una fecha histórica, como una fecha que de alguna manera marca el inicio de la Revolución Cubana. ¿Qué significado tiene para la disidencia? Usted como uno de los principales líderes de la oposición política a los hermanos Castro. Bueno, creo que constituye una falta de respeto a la nación cubana y a la historia de la nación cubana celebrar más allá de una cuestión histórica, sino como una cuestión festiva, el día 26 de julio de 1953. Creo que es una fecha luctuosa porque marcó el inicio de la fragmentación que todavía existe entre los cubanos y fue una fragmentación sangrienta. Debemos aspirar a como cubanos ser miembros de distintas facciones pero sin derramamiento de sangre. Creo que es un gran error y una gran falta de respeto a la historia de Cuba que se conmemore como victorioso y efectivo la fecha del 26 de julio. Señor Fariñas, de alguna forma también uno siente que pues a nivel internacional este tipo de noticias generan mucho impacto. Una de ellas, señor Fariñas, tiene que ver con la forma como los países de América Latina, países, gobiernos del continente, pues han reconocido, de alguna manera han convivido durante todos estos años con la dictadura cubana. Quisiera saber cuál es su percepción frente, digamos, al papel que han jugado los gobiernos del hemisferio americano, del continente americano, del hemisferio occidental, frente a lo que ha sido esta dictadura que ustedes denuncian y a la cual ustedes se han opuesto durante todos estos años en diferentes, digamos, momentos. Bueno, sería muy importante que creo que el concepto que más se asemeja a lo que ha pasado con respecto a la Revolución Cubana es complicidad con lo mal hecho durante tantos años contra la democracia en este país. Y siempre le he aconsejado a todos los latinoamericanos, sean de izquierda, de centro, de derecha, que ojalá ninguno de sus países caiga como ha caído el país mío en esta situación que ellos pueden llamar comunismo o socialismo o populismo o chavismo, pero al final es que le quitan las libertades individuales y las libertades de propiedad a los hombres y no los dejan desarrollar. El hecho de que los seres humanos y las mujeres no puedan desarrollarse, eso es lo que trae el comunismo, el castrismo, porque siempre se elimina
la prosperidad, hay hambre, hay separación de los pueblos y hay derramamiento de sangre. Señor Guillermo Fariñas, desde Miami, Florida, sabemos que tiene una agenda bastante ocupada, bastante complicada. Solo le pude hacer estas 2 preguntas, pero le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Muy bien, era Guillermo Fariñas, uno de los principales opositores políticos. Ha salido de la isla de Cuba y nos ha concedido esta entrevista desde Miami, pues a propósito del tema que estamos trabajando y estamos analizando el día de hoy. Saluda a Javier Loaiza, él es analista político internacional, doctor en educación iberoamericana. También es experto en temas internacionales de América Latina. Señor Loaiza, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Bueno, a propósito de esta entrevista que veíamos con el señor Guillermo Fariñas, quiero plantearle el mismo interrogante. ¿Qué significado tiene para Cuba y para América Latina estos 60 años que son conmemorados hoy en Cuba y que representan el inicio, marcan un hito en la Revolución Cubana? Bueno, yo quiero empezar por decir que en el movimiento, digamos, en el decurso de las sociedades, hay unos momentos que son de evolución, que son relativamente tranquilos, y de revolución, que son abruptos y que de alguna manera pretenden transformar las condiciones de la sociedad y que son apoyados en medidas de fuerza. Yo lo que quiero decir es que en estos 60 años no ha habido, o los 54 años reales de gobierno de los Castro en Cuba, no ha habido revolución, porque se supone que la revolución implica un cambio, un movimiento, una transformación, y lo que ha habido en Cuba es una involución. Cuba se quedó estancada en el año 59, en el año 60. Y lo vemos las fotografías, vemos los videos en las calles, los automóviles, las condiciones de la sociedad son de hace 50, 60 años. Luego no hay ninguna revolución, es un absurdo, es una falacia que se le ha vendido a la sociedad el que en Cuba hay una revolución. Y se ha montado sobre unos mitos que nos han compartido y que cuando éramos más jóvenes, en el caso mío por ejemplo, lo creíamos, el mito de la educación y el mito de la salud, que era capaz de resolver todos los problemas y que la gente podía vivir en libertad. ¿Cuál revolución cuando se apoderan, se toman el poder unos individuos, en ese caso Fidel Castro, y restringen todas las libertades? Jefferson, era válido sacar a Batista, no lo estoy defendiendo, por supuesto, no defiendo ni defendería nunca una dictadura, pero es válido por la fuerza sacar a un dictador, pero es válido que los nuevos dictadores se queden 60 años. Eso es una despropósito desde cualquier punto de vista. Brevemente, en algún momento yo leía un libro, El poder y el delirio, de Enrique Krause. Él hacía un planteamiento bastante interesante. Él decía que no entendía cómo los gobiernos de América Latina no habían logrado por vías democráticas tener una vocación social. Hay un imaginario colectivo en América Latina que le reconoce a la dictadura de los hermanos Castro unos índices positivos en términos de salud, en términos de cobertura educativa. ¿Por qué, digamos, usted cree que en el continente estas dictaduras han acudido, digamos, a ese caudillismo, han acudido a responder a esas necesidades sociales y desde ahí, pues, de alguna forma han logrado dar respuestas, pero únicamente bajo la dictadura y no bajo una democracia? Jefferson, es que todo ese paradigma, digamos, de la revolución, de tomarse el poder para transformar la sociedad, se quedó desfasado. ¿Por qué? Porque esos, como te digo, o como mencionaba ahora, se convierte en una involución más que en una revolución, ni siquiera una evolución. Y el mundo, gracias a las nuevas tecnologías, a las comunicaciones, al conocimiento, sí se ha transformado. Y ellos se quedaron atrás. El mundo cambió y ellos no. Ahora, en estos cambios también aparece que los modelos de gobernar, los modelos de hacer política sí siguen siendo viejos, siguen siendo las mismas ofertas basadas en estados-nación que son incapaces de resolver los problemas de las ciudades, los problemas urbanos, los problemas de la gente. Y entonces se hace una vieja política que no es capaz de atender las necesidades de una población crecientemente urbana, crecientemente informada, crecientemente participativa, que entonces, por supuesto,
cuando los partidos políticos, cuando los políticos tradicionales no son capaces de ofrecer respuestas, encuentran eco los populistas que vienen y les dicen que son los vengadores de quienes les han robado, de quienes los han sometido y que ellos sí les van a entregar todas las soluciones, y por supuesto los pueblos se levantan y los apoyan. Y es eso lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, en Nicaragua, en Argentina recientemente.